La señora Iris Robinson, mujer del primer ministro de Irlanda del Norte, no toleraba lo que para ella era el libertinaje de nuestra época, ni comprendía la falta de dignidad mostrada por Hillary Clinton al asumir los escarceos de su esposo en el despacho Oval, que bueno, como recordarán se refiere al caso Mónica Lewinsky, y sin embargo, como se supo a principios de este año, la puritana Iris había mantenido una relación sexual con un joven de 19 años, 40 menos que ella, e incluso utilizó su influencia para conseguirle dinero y un negocio. Tiger Woods mantenía una imagen intachable de amante esposo, pero cuando se descubrió que llevaba años de sexo extramarital, se justificó diciendo que ha trabajado tanto toda su vida que se creía con derecho a caer en las tentaciones que se le pusieran en el alcance o al alcance. En ambos casos, el juicio social no se hizo esperar. Los ciudadanos, alentados por la prensa, se indignaron por la falta de moralidad y la hipocresía de una y de otro. Sin embargo, lo que se condena en público a menudo se perdona en privado. Si no, ¿cómo se explica que según un sondeo del portal de internet Match.com, un 40% de los españoles admita haber traicionado a alguna de sus parejas y al mismo tiempo la mayoría reconozca que la infidelidad es un acto reprochable que merece incluso un castigo? Bueno, este es un artículo de Esther García Valdecantos, española, por eso habla del caso de España, y donde, bueno, nos da cuenta precisamente del tema que vamos a hablar hoy, que es la doble moral, ¿no? Precisamente, por un lado, condenar un acto, y por otro lado, cuando está más cercano, ya sea como en este caso de Tiger Woods o de la esposa del primer ministro de Irlanda del Norte, Iris Robinson, cuando se trata de ellos, pues está justificado, ¿no? Pero también puede ser cuando es alguien de mi familia o alguien cercano a mí, está justificado y en los demás no. Yo soy Juan Pablo Brand y estamos en Positivo y saludo con gusto a mi conductora Nadja Torres. Hola Juan Pablo. Hola. Buena tarde a todos, estamos en Positivo, un viernes más, muy contenta de estar aquí y bueno, el tema es doble moral. Quiero leer un poco sobre la definición. Condenar una acción de otro y justificar la misma acción hecha por uno es reflejo de la aplicación de la doble moral. Eso me pareció bastante, ¿no? Como muy atinado. Digo una cosa, pienso una cosa y hago otra cosa, ¿no? O juzgo algo cuando se trata de los demás y soy muy permisivo conmigo y con mi cercano. ¿Tú alguna vez has sido doble moral? Por supuesto que sí. Creo que es algo que lo traemos todos, ¿no? Creo que es algo que con lo que peleamos todos porque, bueno, principalmente, si lo ponemos desde este lugar, ¿qué? ¿Quieres que te diga cuándo he sido doble moralista? No, bueno, lo voy a poner en cuestión, por ejemplo, como de caso clínico con adolescentes. Sí es verdad, obvio, no voy a decir nombres, ¿no? Hay muchas escuelas donde se practica el tema religioso y entonces la gente que tiene a sus hijos en las escuelas religiosas generalmente practican también la religión. Los chicos aprenden a estar de esta forma en su vida, pero al mismo tiempo existe un esposo que practica en casa esta religión, pero fuera de su casa es otra persona, ¿no? Entonces uno conoce al que está en casa con la familia, pero también conoces al que está fuera de casa haciendo una vida aparte, diferente, y entonces tampoco le parece extraño el hecho de que su hijo lo esté haciendo de la misma forma. Entonces los niños o adolescentes aprenden a ser dos personas al mismo tiempo. Esto cada vez está más marcado y cada vez lo veo más en los casos clínicos con adolescentes. En mi casa soy uno y afuera de mi casa soy otro. Si estoy con mis amigos soy uno, si estoy con mi mamá y con mi papá soy otro. Y entonces esto a lo largo es, si estoy con mi pareja soy uno y si estoy solo soy otro.
es la doble moral. Y la verdad es que me parece triste porque cada vez está peor esta situación de los adolescentes. Sí, bueno, y lo que pasa es que el sistema propiamente pareciera estar diseñado y hecho para la doble moral. Mucha gente ha dicho que estamos en una era narcisista y una característica del narcisismo es la simulación. Digamos esto que tú estás definiendo también, ¿no? Ser uno en una parte, ser otro en otra parte, pero como también nos habla de la dificultad de sostenernos en un juicio moral, que yo creo que es también por ahí donde debe ir la reflexión, porque vemos diariamente en redes sociales que la gente se la pasa lanzando juicios y juicios y juicios y juicios que quizá ni siquiera ellos mismos pueden sostener en su vida cotidiana. Entonces quizá aquí pues el punto de partida sería, bueno, ¿es adecuado estar lanzando tantos juicios morales? ¿No? ¿O nos tendríamos que abstener de los juicios morales? Yo también en varios momentos de mi vida me he descubierto con doble moral, ¿no? Porque precisamente cuando no te están pasando las cosas, pues es muy fácil lanzar el juicio, y es cuando ya tienes encima el problema, cuando quizá te empiezas a flexibilizar, o en este caso cuando tiene que ver con alguien cercano a la familia, ¿no? Entonces yo en mi caso no es que haya pretendido, ¿no? Quizá volverme más rígido o volverme más inflexible con mis juicios morales, o sea, ya ser implacable, sino al contrario, más bien moderarme, ¿no? en esos juicios, ¿no? Que esa es yo creo que es la parte muy Sí, Gonzalo dice, yo creo que todos enjuiciamos y tenemos doble moral. Sí, yo también creo que nadie puede, o sea, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Y ese es un súper, bueno, es como un dicho, es algo como religioso, ¿no? Sí. Bueno, al final, esto que dice Gonzalo, no te estaba preguntando si tú sabías de dónde venía el que esté libre de pecado, sí, que tiene la primera. Es una frase bíblica, evangélica. Bueno, el tema es, hay otra frase que me gusta mucho y que creo que se debe como retomar también aquí, es rezas santos y escupes diablos, ¿no? O sea, me encanta esa frase, porque en realidad todos lo hacemos, o sea, bueno, nos dan unas ganas de decirle a la gente lo mal que está haciendo las cosas, pero en realidad cuando nos suceden a nosotros, lo vemos con otros ojos, ¿no? Lo vemos con otra perspectiva, nos detenemos o nos hacemos ahí patos, ¿no? Con lo que estamos haciendo. Sí, y que es esta otra que compartíamos, ¿no? De que se haga la voluntad de Dios, pero sobre los bueyes de mi compadre, ¿no? Que es esta cuestión de decir, bueno, que acepto una voluntad divina, pero si me va a tocar a mí, pues mejor no, ¿no? O sea, que le toque al de enfrente, ¿no? Sí, Germán dice, no pensamos antes de hablar. Yo creo que el 100% de nosotros hacemos eso, porque es muy fácil. Adriana Montes, tendemos a hablar por hablar antes de conocer la verdad y conocer a la persona. Susana Rodríguez, el ser humano por naturaleza tiene esta psicosociedad, pero pocos saben decir la verdad, la mayoría somos hipócritas. Y además porque es difícil, o sea, es difícil decir la verdad. Yo no me imagino aunque conozco gente, porque tengo testimonios de pacientes clínicos diciendo, hola, llego de acostarme con una persona y creo que esto ya no se va a poder, ¿no? O sea, agarro mis cosas y me salgo. O sea, en general es muy difícil, creo, como que enfrentar este acto impulsivo que de pronto se hace y al mismo tiempo mencionarlo, como en el caso de la infidelidad, ¿no? Sí, que quizás uno de los más citados, ¿no? El tema de la infidelidad. De la infidelidad, porque precisamente digamos, es uno de los aspectos donde la gente pretende guardar las formas familiares, sostener que es algo terrible. Sin embargo, como, bueno, ya lo estamos comentando, o sea, cuando se ve a distancia, cuando se ve de lejos, pareciera que es muy fácil hacer el juicio, ¿no? Pero bueno, cuando la persona ya se ve involucrada, pues cambia la situación. Pero eso sí, generalmente ya hay mucha gente que logra sostener la famosa doble vida, ¿no? Y seguir sosteniendo un juicio sobre la infidelidad.
y defendiendo los... Aquí me encanta esto, Fátima Rosales, porque eso es algo que yo veo muchísimo en el tema de los procesos terapéuticos. En lo personal, y es importante, yo a mis pacientes doy mi Facebook, ¿no? Me ves en la calle y saludo, platico, digo, así como me ves aquí, y cuando lo planteo con mis pacientes es, así como me ves aquí en terapia, me ves afuera, me ves en la calle, los mismos pensamientos tengo aquí en terapia que afuera, ¿no? Que aquí en el proceso y afuera, y aquí con lo que digo y afuera. Pero es difícil plantear de pronto la apertura que tienes ante el mundo, o sea, la forma en la que piensas, de pronto te das cuenta cómo afuera la gente no piensa igual, y entonces lo que creo que es prudente, como tú decías, es reservarte un poco. Si piensas de cierta forma, pues tampoco, si no te gusta que te critiquen, no te juzguen, pues a lo mejor no ventilarlo. Pero yo tenía una paciente que me decía que su terapeuta se comportaba de cierta forma y por otro lado conocía a otra persona que lo conocía desde otro lugar. Entonces sí es verdad, yo he escuchado mucho eso de los terapeutas, que la verdad sí lo he escuchado, ¿no? Y yo no dudo que haya caído yo en alguno pequeño o no error, pero procuro ser como la misma persona con mis pacientes y afuera. Sí, hay un escritor contemporáneo de Freud, que precisamente él mismo no soportó pues todo lo que sucedió. Él era también de origen judío y no soportó todo lo que se vivió, ¿no? En el periodo del nazismo y la Segunda Guerra Mundial, migró a Brasil y ahí se suicidó, pero bueno, previamente escribió cosas muy interesantes. Stefan Zweig, que él escribió un libro, ¿no? Donde, bueno, la idea central, revisó varios casos, era ten cuidado con la gente que tiene una sola idea, ¿no? O sea, en este sentido de que precisamente esto habla de una radicalidad, y que bueno, hay gente que la logra sostener, ¿no? Que eso es cuando se hacen sumamente radicales, pero generalmente se empiezan a encontrar una serie de contradicciones, ¿no? En ese querer sostener esa idea, ¿no? Entonces, de esto tiene que ver con el aspecto, ¿no? de esta como moral rígida, este principio como de Dios, alguien puede vivir de manera congruente, pero al final pues uno no puede sostener algo quizás hasta minutos antes de la muerte, porque previamente uno no sabe a qué se va a enfrentar, qué es lo que va a vivir, y tampoco se sabe lo que la otra persona está viviendo, ¿no? Que es muchas veces lo que nos sucede cuando es como ahorita estamos con una cámara, ¿no? Pero en el tema, este juego que pueden hacer las cámaras, ¿no? Del zoom, de acercar y alejar, y que por ejemplo en el cine se juega mucho con eso, que es, tú ves una imagen lejana, ¿no? Ves el famoso conjunto de casas estadounidense que se ve todo ordenado, ¿no? Y en eso hacen zoom y entran a la casa, y entonces te cambia la perspectiva de lo que ahí está pasando, ¿no? Entonces así somos en la vida, o sea, cuando acercamos el zoom a las personas, nos damos cuenta que no es tan fácil emitir el juicio. Generalmente cuando más distancia se tiene, que es lo que pasa mucho en redes sociales, pues es más fácil estar lanzando juicios, ¿no? Así es, Marisela Gaby dice, algunos coaches son doble moral. Magali Rodríguez, en la misma familia hay doble moral. Daniel Martínez, siempre habrá doble moral, siempre. Sí, yo también considero que sí, que el tema también tiene que ver con este punto donde no nos gusta que nos hagan daño, pero de pronto es humano sentir querer hacer daño. Entonces, si quizá no me gusta que mi esposo esté involucrándose o viendo o gustándole una jovencita 20 años menor, pero de pronto nos damos cuenta que hay un chico 20 años menor que nosotras, que nos está haciendo ojitos, y sin querer lo estamos disfrutando. Entonces ya desde ahí comienza esta doble moral, ¿no? O sea, esta parte como de contradicción en nuestra mente, y esta constante lucha de lo que no me gusta que me hagan, pero al mismo tiempo se siente bien, porque estamos como muy regidos por el principio del placer, ¿no? De ese placer que nos da el ser humano. Entonces yo parto también de una idea en terapia y pienso que nada de lo humano me es ajeno, es decir, cualquier cosa que sea humana
la voy a aceptar desde ese lugar humano con el que comparto el set con el paciente. Entonces, de pronto dicen cosas muy extrañas, por ejemplo, ahora no se me ocurre, pero cosas que quizá yo no podría imaginarme que me gustaran. Sin embargo, nunca digo, eso no me podría gustar nunca, sino al escuchar al paciente me doy cuenta que eso es humano y pudiese ser también como parte de algo que a lo mejor no he identificado y que en algún momento podría gustarme, ¿no? O sea, entonces yo creo que es esto muy importante que dice sobre la rigidez, o sea, sobre el ser demasiado rígidos con nuestras ideas, el pensar que solamente es esta idea y no la voy a cambiar, no me importa, esta es la idea que yo tengo y no la voy a cambiar, ¿no? Es un poco como desde ahí. Los terapeutas otra vez son bien hipócritas porque me ha tocado escucharlos, no tienen ética y cuentan lo que les pasa a sus pacientes con sus familiares. Esto es muy importante. Hay un proceso terapéutico que tiene nombre y se trabaja mucho actualmente en la línea, se llama frontera de contacto, y también es importante el tema donde actualmente los terapeutas para acercarse más a esta posición de relación terapéutica, es importante que si van a terapia pregunten qué enfoque tienes, de qué manera manejas tú la terapia, porque hay gente que a lo mejor le gusta como la terapia psicoanalítica. Si a ti te gusta la terapia psicoanalítica, así como de ortodoxa, pues el terapeuta no va a decir absolutamente nada de su vida, se va a manifestar como un terapeuta, como una pared en blanco, ¿no? Para que ahí se proyecte todo el proceso. Pero si el terapeuta tiene un estilo diferente, debes preguntarle cuál es su estilo. Y actualmente se maneja el tema de la cercanía. A mí también me pasa, a mí también me sucede, y platican de sus hijos o platican de su familia, siempre a favor del proceso terapéutico. Esto también es importante, saber a qué tipo de terapia estoy yendo y con quién. Y aparte, digamos, ya visto así, digamos, podríamos plantear que el terapeuta, al ser persona, digamos, tiene derecho a hacer juicios. El tema de hacer juicios siendo terapeuta es precisamente poderte sostener en esa posición. Yo recomendaría, dentro de lo posible, si son terapeutas o bueno, van con un terapeuta, evitar los juicios. O sea, porque ¿no? Al momento en que uno emite un juicio, pues ya la persona se puede sentir limitada. Por ejemplo, yo recuerdo un caso hace ya muchísimo tiempo, ¿no? de una joven que vino a consultarme. Uh-huh. Y yo estaba pues muy en los inicios de mi práctica terapéutica. Uh-huh. Y era un tema de, su motivo de consulta era una violación. Uh-huh. Entonces me empezó a contar de la violación y todo. Es muy común, ¿no?, que frente a estas situaciones los o las terapeutas tengamos el impulso a decir qué horror, qué terrible, entonces que es un juicio, ¿no? O sea, puede ser un posicionamiento, pero es un juicio. Yo me lo reservé, ¿no? Aunque pensaba que había habido una situación muy fuerte, me lo reservé y considero que fue una respuesta adecuada. Uh-huh. Porque parte del conflicto que esta joven tenía es que, había sido violada, pero en un instante de la violación tuvo un momento de disfrute, ¿no? Entonces, si yo me hubiera lanzado con mis juicios y mi qué terrible y mis adjetivos, pues seguramente ya no hubiera podido hablar de eso, que era lo que más le estaba atormentando, ¿no? Porque lo otro pues era pues responsabilidad del otro, ¿no? O sea, había sido atacada, estaba viviendo un evento traumático, pero este toquecito, ¿no? De haber tenido esta experiencia placentera es lo que más le conmovía a ella, ¿no? Porque la hacía sentirse responsable de algo de lo que no era responsable, ¿no? Entonces, por eso, pues hay que tener mucho cuidado. Por ahí también nos comenta Verónica Meléndez, que creo que es importante retomarlo. Todos, la mayoría, somos hipócritas por naturaleza. De ahí comienza la doble moral. Todos hablamos de todos, no seamos hipócritas. Así es. Creo que resume varias cosas, sí. ¿no? El tema de... Muy bueno, Verónica. O sea, quisiera desglosar las ideas que está planteando. Okay. Es por naturaleza. Es una expresión que usamos mucho, ¿no? Decimos por naturaleza, pero bueno, tenemos que explicarlo, ¿no? O sea, sí, claro. Porque si no, pareciera una salida rápida, fácil.
Sí, por naturaleza, pero digamos, ¿de dónde viene esto? Tiene que ver con nuestro mismo funcionamiento neurológico. Nuestro propio cerebro es un órgano que tiende a ahorrar energía. Entonces, al querer ahorrar energía, lo que hace es que cierra las experiencias, ¿no? Entonces, en este sentido, emitir un juicio es una salida fácil para el cerebro. Entonces, como no nos gusta o no soportamos la incertidumbre, es más fácil cerrar la experiencia con un juicio a decir, pues no sé, tendría que escuchar la otra versión, tendría que saber, o sea, no cerrar, sino esperar como a ver qué sucede. Por ejemplo, les comento un ejemplo que me acaba de suceder. Leí la noticia de una adolescente holandesa que sufrió abuso en su familia, y entonces ella estaba solicitando en Holanda la eutanasia, es legal, pero se tiene que presentar el caso. Ella presentaba su caso de quería ser digamos beneficiaria de la eutanasia para que porque ya no soportaba la vida. Y salió la noticia de que finalmente Holanda había aceptado y había muerto por suicidio asistido, por eutanasia en este caso. Entonces, pues a mí precisamente sí, hoy en la mañana que estaba en la UIC, que es la universidad donde trabajo, estaba en una reunión de academia, ¿no? Y estábamos precisamente en el debate de decir, bueno, ¿qué pasa con esto, no? Que ya el hecho de que una persona diga, bueno, sufrí un trauma, entonces que me ayude el Estado a morir. Y sobre todo lo que yo planteaba es que no entendía cómo alguien que tenía la fuerza para sostener un juicio y convencer al Estado de que me ayudara a morir, quisiera morir. O sea, ¿por qué esa fuerza, por qué esa fuerza no le llevó a suicidarse y todo eso? Ya, pues resulta que fue fake news. Y entonces precisamente después de esa reunión venía de camino y ya encontré una serie de noticias aclarando que efectivamente no era así, que la adolescente se había dejado morir, o sea, fue un suicidio, no fue que el Estado le hubiera dado, digamos, se dejó morir la razón, de tristeza, ¿no? Sí, desde ese lugar. Sí, entonces. ¿Pero se murió de hambre o se suicidó? Sí, dejó de comer. Hambre, Dios. Entonces, lo pongo como ejemplo porque precisamente, pues yo había, yo había emitido como un juicio, ¿no? Como que no entendía cómo el Estado holandés había aceptado, ¿no? Esa solicitud, y por otro lado no entendía cómo ella, con esa fuerza para presentar su caso, había, digamos, en lugar como decir, bueno, utilizo esa fuerza para seguir viviendo, había finalmente llevado esto hasta su última consecuencia. Entonces, bueno, finalmente lo que nos da cuenta es que muchas veces tenemos que esperar, ¿no? Tenemos que esperar y tenemos que de alguna forma plantearle a la gente, ¿no? La paciencia para seguir, digamos, tener más elementos para emitir un juicio, ¿no? Sí, bueno, y además, bueno, esa noticia me parece como sorprendente, porque justamente hoy yo estaba pensando en el tema de que hay personas que plantean el tema de la vejez como algo insoportable, y que ellos quisieran, y los he escuchado varias veces, quisieran morir antes de seguir sintiéndose un estorbo o seguir sintiéndose terribles. Y entonces entra uno en este tema como moral de entender lo que te están diciendo, de acompañarles en ese sentimiento, de pensar en que pues a lo mejor que un anciano muera o ayudarle a un anciano. Entonces desde ahí me parece impactante, ¿no? Sí, porque son los casos, precisamente les queríamos recomendar, para dar la referencia, el último número de la revista Nexos, que es sobre el tema de bioética en el siglo XXI. Lo planteo así porque precisamente los temas de bioética son los que despiertan mucho más el tema de doble moral. Y aquí nada más para puntualizar, no vamos a meternos en muchos detalles, pero por ejemplo, lo primero es distinguir entre lo ético y lo moral, ¿no? Que aquí Gustavo Ortiz Millán, él es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y miembro del Colegio de Bioética,
nos plantea que por mucho tiempo se ha querido hacer esta diferencia, ¿no? La moral y la ética, sobre todo desde la tradición de Hegel. Muy bien, pues vamos a continuar. Tuvimos un evento. Tuvimos un problema de doble moral con la luz y el agua y el todo. El universo nos censuró. El universo nos censuró por andar de dobles morales. Pero regresamos. Sigamos. Sí, estábamos en este punto de este artículo de la bioética. Bioética, la revista Nexos de Gustavo Ortiz Millán. Pero ¿por qué dice que la bioética lleva hacia la doble moral? No, bueno, lo que pasa es que los temas que aborda la bioética generalmente generan esta doble moral. Ajá. Pero él, precisamente la discusión que está planteando es que no tendríamos que distinguir entre lo ético y lo moral, porque sobre todo desde la tradición de un filósofo llamado Hegel, de apellido Hegel, él planteaba que lo moral era lo personal y lo ético era lo colectivo, ¿no? Mientras otros dicen otra cosa. Entonces lo que plantea es que para no enredarnos, pues bueno, entendamos lo moral y lo ético como una sola cosa, ¿no? Que aunque es individual, viene de las costumbres, en cierta medida sí hay un elemento de lo público y lo privado, que eso es lo que quizás se tendría que discutir, pero por ponerte algunos ejemplos, ¿no? Aquí hablan, por ejemplo, del tema de las religiones y del tema que tiene que ver con el bioderecho, por ejemplo, el tema de la genética, el tema de las, por ejemplo, la maternidad subrogada, ¿no? Que es cuando una mujer renta su vientre para embarazarse de otras personas, el tema del aborto, el tema de la donación de órganos, la muerte asistida, ¿no? Y el mismo tema con los animales. Aquí el punto es que son temáticas que generalmente producen una doble moral, porque, por ejemplo, ¿no? Temas como la muerte asistida, la eutanasia, que de repente alguien puede pensar, no, pues, se me hace algo terrible, yo no quiero, pero pues hay que esperarse, ¿no? Porque claro, hay que tener paciencia, porque qué tal si me llega el momento, ¿no? Y ya es legal, y entonces, o sea, es muy respetable, ¿no? Cuando alguien se mantiene hasta el final, ¿no? Pero que ese es el tema de discusión, ¿no? Que de repente se confunde el tema de los derechos con el tema de digamos, de que todo el mundo lo va a ejercer. Sucedió, ¿no? Esta misma semana aquí sobre todo en la Ciudad de México se armó la polémica por el tema del uniforme neutro en las escuelas, que era la idea de que, pues, particularmente en las escuelas oficiales, bueno, pues ya las niñas y adolescentes, mujeres, iban a poder usar pantalón, y que, bueno, que como que en automático fue el tema de que los hombres sí podían llevar falda. Más allá de que, que yo creo que, pues, si quieren llevar falda, que la lleven. Creo que como sociedad no estamos todavía listos para eso. O sea, yo no vería problema en que un niño llevara falda a la escuela, pero pues sí el grupo social puede resultar muy amenazante para esto, ¿no? Entonces creo que ese sería el límite, ¿no? No el que lo pudieron no hacer. Pero bueno, se levantó una polémica, ¿no? Que sacó a flote, ¿no? Todos los prejuicios, ¿no? Que hay en el tema de género, que más allá del tema de las faldas o pantalones, pues nos da cuenta de que todavía estamos muy rezagados, ¿no? Para ciertos tipos de cambios sociales, ¿no? Pero donde surge la doble moral, y que yo nuevamente digo, habría, por ejemplo, los que son papás o mamás, sobre todo que tienen hijos pequeños, deberían moderarse en sus juicios, porque pues hasta que lleguen las adolescencias van a saber la orientación sexual de sus hijos, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado, porque pues si yo tengo un hijo pequeño, me lanzo al juicio de los otros, y pues quizá mi hijo o mi hija pues en un futuro me salga con una noticia con respecto a su orientación de género. Por eso es lo que yo propongo, casi siempre es paciencia, ¿no? En estos juicios. Sí, bueno, y no dejemos fuera los temas religiosos y la doble moral que hay en la religión. No tocaremos así como directamente, pero pues el caso de lo que acaba de suceder con este líder espiritual, ¿no? Y el tema de los sacerdotes, que son, se podría decir, como que de dos bandos diferentes, pero no podemos decir o sea, que es decir, el uso del poder del poder religioso no se puede usar para
¿Cómo lo podríamos explicar, Juan Sí, que Pablo? sería ¿Para igual, abusar de igual manera? muchas veces, por ejemplo, en una iglesia como la católica, que es mucha gente, o sea, que es una institución muy grande con muchos miembros, de repente empiezan a salir cada vez más casos de sacerdotes que, bueno, como sabemos, los sacerdotes católicos hacen 3 votos, ¿no? De obediencia, de pobreza y de castidad, y que aparte de romper con su voto, han abusado de menores. Pero cuando se aborda desde el interior de la Iglesia Católica, lo que se pide es que se consideren errores humanos, porque pues la Iglesia está hecha de humanos, pero cuando se trata del líder religioso de otro grupo, digamos, de otra iglesia, entonces ya es la algo perversión terrible, de todo tu credo. Es la muestra de que son unos perversos, ¿no? Entonces, eso es como la doble moral, Así ¿no? es. Cuando es igual de terrible en las dos, o sea, Claro. es personas que están utilizando su poder religioso para abusar de menores, ¿no? Entonces, por el lado que lo veas, es un tema terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, más allá, ¿no? de que las personas pueden tener errores aún siendo religiosas, pero su premisa es otra, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Cualquier relación de poder que se utilice para cometer un abuso, pues debería, y más, sobre todo cuando se trata de menores, pues tendría que ser igual de terrible, ¿no? A ver, vamos a hablar de échate algunos ejemplos de lo que podría ser doble moral. Sí, por ejemplo, como dice aquí, ¿no? Decir estar en contra del consumismo, pero estar actualizado con relación a toda la tecnología que se produce con frecuencia. Es muy buena. Que sí es un tema que es muy polémico, ¿no? Y controversial, ¿no? Que al final utiliza, por ejemplo, las redes sociales, que una red social, pues bueno, parte de toda una alta tecnología, que forma parte de un sistema capitalista, que para aparte publicar en redes sociales se necesitan dispositivos surgidos del mercado, ¿no? Entonces, usar eso para criticar, digamos, en sentido el consumismo, cuando para poder criticarlo tuvimos que haber sido consumistas. ¿No? Decir estar en contra del consumismo, pero estar actualizado con relación a toda la tecnología que se produce con frecuencia, cambiar de dispositivos electrónicos en cada lanzamiento o despilfarrar el dinero en artículos innecesarios. Está buenísimo esto en cuestiones de doble moral, es verdad. Sí, por ejemplo, aquí es apoyar a alguna persona de un género específico, aplaudir que sea muy abierta sexualmente y mantenga una cantidad elevada de parejas, y criticar al sexo opuesto cuando hace exactamente lo mismo, ¿no? O sea, que tiene que ver, por ejemplo, en el caso, ¿no? de plantear, ¿no? Apoyar, por ejemplo, un hombre es heterosexual y apoya a los hombres homosexuales, ¿no? Y dice que es maravilloso que tengan esa libertad, que tengan el número de parejas que quieran, pero cuando dicen, oye, las mujeres no, ¿no? O mi novia no, mi esposa no, entonces, de alguna forma tiene que ver, o apoyar ciertas libertades, ¿no? Hacia afuera, pero cuando son mis hijos, no. Claro. Ahí, sí, ahí no se Sí, mis hijos no pueden. Sí, no, el vecino puede hacer lo que él quiera. Si se quiere poner falda, que se la ponga, yo no le voy a criticar, pero mi hijo no puede. Sí, o como pone aquí, ¿no? El tema de considerar a los actores o actrices porno como seres perversos, como seres terribles, los cuales no permitiría que entraran, como sucedió con una actriz porno muy famosa que ahora es escritora, que se llama Sasha Grey, que la invitaron a un preescolar, ¿no? A hablar y ver a los papás escandalizados. Pues dice, pero al mismo tiempo ser consumidor o consumidora de pornografía, ¿no? Así es. Margarita Santos, saludos desde Aguascalientes. Aunque no se hable de religión, hay una doble moral siempre. Sí, justamente, Margarita, de eso estamos hablando, de que en todos lados surge esta doble moral desde todos los lugares. Beatriz Montoya, saludos los de las religiones son los que tienen más doble moral y son unos hipócritas. Hablábamos un poquito de esto, que hasta de una iglesia a otro tema religioso se andan aventando. Sí, es que es un tema complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, es sobre todo en las religiones
generalmente se distingue, ¿no?, entre su planteamiento filosófico, religioso y lo que es su moral, ¿no? Parte de lo que se está cuestionando es la moral, ¿no? O sea, que pretendan sostener una moral y qué tanto las personas que siguen ese credo son capaces de sostenerla, ¿no? Entonces, en ese sentido, si tomamos, por ejemplo, una oración de la liturgia católica, ¿no?, que el yo pecador, que dice palabra, obra u omisión, ¿no? Entonces, de alguna forma, sí, bueno, se está planteando una labor bastante complicada, ¿no? Y que si, bueno, alguien pretende seguir un credo así, pues bueno, la idea sería que lo pudiera sostener en su vida privada. Lo que vemos constantemente es la dificultad que tiene la gente para sostenerse en esa moral, entonces por tanto pues caen en esa doble moral. Aunque te lograra sostener, Juan Pablo, es decir, el tema corporal, biológico, no lo podemos negar. Entonces incluso aunque te pudieses sostener, pudieses tu cuerpo ser capaz de arrojar otro dato y entonces sentirte mal porque ahí está funcionando la doble moral. O sea, como dicen aquí en el chat, que ahora no lo puedo leer, pero pues todo el tiempo estamos sobre esa línea doble moralista, incluso hasta con nuestros hijos. En un caso específico, los papás practicaban la orgía y practicaban el sexo con muchas parejas, y a los hijos les inculcaban completamente lo contrario. O sea, era una doble moral casi esquizofrenizante. A ver, aquí hay otro. Sí, quizá poder comentar, digo, estamos aquí en una condición extraordinaria con una fuerte lluvia. Sí, coméntalo. Ajá. No, se nos fue el chat, entonces poder pedirle a nuestra productora si nos ayuda para no dejar ninguna pregunta fuera, ¿no? Un comentario. Ok, sí. Otro tiene que ver con los dineros, ¿no? Es una también muy frecuente, y de alguna forma desear un cierto estilo de vida, y por ejemplo, en México es muy común asumir que la gente que tiene dinero es delincuente, ¿no? O han hecho su dinero a base de abusos, de robos, y que no necesariamente, ¿no? Hay familias que tienen una tradición de que han ido pasando un negocio, una empresa, y que no es no necesariamente esa riqueza viene producto de robos. Pero por otro lado, que si hay movimientos chuecos o no, pero es plantear lo mismo, ¿no? Es como pensar que yo critico al que tiene dinero, y si realmente yo, cuando se trata de dinero, soy suficientemente honesto. O sea, si cuando hago mis declaraciones al SAT las hago siempre muy claras y precisas, si tengo la oportunidad de quedarme con un extra, no me lo quedo, si me dan mal el cambio a mi favor en el restaurante, si reclamo o no reclamo. O sea, es un planteamiento como decir, como digamos, muchas veces sucede que la doble moral surge de la envidia, ¿no? O sea, como yo envidio la conducta del otro, entonces me lanzo sobre esa conducta, la señalo, la critico, cuando es realmente algo que estoy deseando en mi persona, ¿no? Así es, así es. Dice, estar en contra de que inmigrantes lleguen al país de origen y trabajen de manera ilegal, y al mismo tiempo contratar personal extranjero que justamente por su condición legal se conforma con recibir un sueldo menor del que recibirá un ciudadano del país con documentos en regla. Sí, pues igual, doble moral. O la que dice que le caen más los extranjeros y se acuesta con ellos. Sí. No, o criticar lo extranjero, ¿no? Defender lo nacional, ¿no? Que es algo como muy, por ejemplo, debe ser igual en otros países, ¿no? Y lo pasa mucho en México, ¿no? La gente que defiende mucho lo nacional, lo mexicano, pero en la primera oportunidad que tienen se van a vivir al extranjero, ¿no? Entonces, ese es, digamos, como un tema o sea, no es que esté mal irse a vivir al extranjero, no es que esté mal, bueno, defender lo mexicano, pero que de alguna forma es el tema de estas posturas como muy extremas, ¿no? Que es el sentido de decir, bueno,
pues yo puedo querer mucho a mi país, pero quizá me siento mejor viviendo en otro país, y eso no quita que reconozca las bondades de mi país, ¿no? Entonces, también tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión de que, bueno, la doble moral siempre va a ir acompañado, por ejemplo, de aspectos como la doble cara, o va a ir acompañado también de digamos, como de la doble vida, que eso tiene que ver también con este asunto de, como tú comentabas al principio, no estar defendiendo una postura con unas personas y otras con otras. Por eso también comentábamos que sí, el mismo sistema está muy hecho, ¿no?, a fomentar y a generar la doble moral, porque pareciera, ¿no?, que no podemos ser las mismas personas en todos lados, ¿no? Ni podemos defender nuestras ideas en todos lados, porque es más, en la actualidad defender una idea sostenida se vuelve hasta para muchas personas insultante, ¿no? Claro, y aunque sea algo muy, muy íntimo o propio, es decir, sostenerlo con la violencia con la que atacan una idea, se vuelve complicado. O sea, es como, no sé, se me ocurre como, pues es que a mí me gustan, no sé, o sea, me gustan los hombres golpeadores, ¿no? Vamos a ponerlo desde ese lugar. Y de verdad me gustan, y yo ya entendí en el proceso y en mis terapias que a mí me gusta vivir de esa forma. Sostener eso, ¿cómo lo sostienes, no? O imaginar tan solo tener una hija que le pasara esta situación por el hecho de que tú estás transmitiendo de alguna manera esta información. Entonces, o sea, el conflicto interno se empieza a movilizar de alguna manera. Entonces, sostenerte tan solo en una idea es muy complicado. Y entonces surge la doble moral. Sí, que es contradictorio, ¿no? Que me recuerdas también el caso de una paciente adolescente, ¿no? Que, digo, no era como nada, no una violencia extrema, era como, cierto, como hasta un cierto de castigo corporal muy infantil que su papá ejercía con ella, ¿no? Y bueno, lo primero que yo quise descartar cuando ella me lo contó era si pues era un tipo de como nalgadas y cosas así, si ella percibía una connotación sexual, y ella decía que no, que más bien como que le seguía pegando como le pegaba de niña. Entonces yo le dije que si quería que hablara con su papá, y dijo que sí. Entonces yo la pregunta que le hice al papá es, o sea, sin entrar de lleno al tema, mi primera pregunta al papá fue, oye, mira, tu hija pues todavía no tiene un novio, pero bueno, en cualquier momento lo puede tener, o bueno, posteriormente que forme una familia. Digo, ¿qué pensarías tú de que su pareja le pegara? No, ¿qué le pasa? Si yo me entero voy y le rompo su... Entonces yo le decía, bueno, el mensaje que tú le estás enviando al pegarle es que hay conductas de ella que merecen un golpe, ¿no? Entonces, no, es que nunca lo había pensado así. Pues sí, pues es que tú estás validando una conducta que tú consideras que si le hiciera a otro estaría mal, pero ahí el mensaje que le estás enviando es que sí se puede, ¿no? Entonces, bueno, sí es un tema complicado. Las personas que, por ejemplo, de repente, no sé, creen en la paz mundial y defienden la paz, y de repente los ves escribiendo, es que son unos imbéciles los que no entienden el mensaje de paz. Ya, todo agresivo. Sí, o sea, hay una contradicción, ¿no? O sea, es una doble moral, ¿no? Donde pues lo más complicado es ser pacífico, ¿no? Pues lo vimos como el caso más representativo, Gandhi, que bueno, él se soportó una serie de agresiones precisamente por ser congruente con su concepto de la no violencia, ¿no? Sí, tenía que soportar la violencia puesto que él no iba a ser violento, y por más que lo violentaran tenía que aguantarlo, ¿no? Sí, y otro es el tema de que pues traemos arrastrando, como poníamos en el post, también pues digamos un tema de educación, ¿no? Es muy común que pues a todos nos eduquen con una postura de doble moral, sí, claro. que nos digan vamos a hacer esto, pero no le digas a nadie, ¿no? O sabes que esto se queda en la familia, o mira, te voy a contar esto, pero no se lo digas a nadie más. O sea, es un tema de que hay una cuestión de que no se vean las cosas, ¿no? De que hay que estar ocultándose, o que hay cosas que hacia afuera se defienden, pero adentro no, o al revés, ¿no? O, por ejemplo, el tema de los hijos, ¿no?
como papás se ponen unas super pedas y a los hijos les dicen que no beban, ¿no? Entonces el hijo es así como, bueno, o sea, ¿cuál es qué es lo que debemos de hacer? Entonces, ¿esperar a crecer para beber o no? Sí, no, los papás de repente de niños, bueno, sobre todo de niños, ¿no? De que se escandalizan porque utilizan malas palabras, groserías, ¿no? Y tú escuchas hablar a los papás y uno les pregunta, oigan, pero así como hablan conmigo, hablan en las comidas familiares. Sí, pues sí, así hablamos. Bueno, pues entonces, ¿cómo quieren que ¿no? el niño o la niña no adopte, digamos, ese lenguaje, ¿no? Y de alguna manera también los temas de educación, es decir, aquí en la casa puedes quizá hacer ciertas cosas, pero en casa de la abuela no puedes hacerlo. Y en casa de los amigos tampoco puedes hacerlo. Aquí se te permite. Entonces, desde ahí estamos hablando de un tema de doble moral. Oigan, ha estado un poco atropellado este programa porque ya no podemos leer el chat, no podemos ver si sus comentarios, porque se va la luz y hay mucha lluvia. Sin embargo, bueno, aquí seguimos. Nada más les platicamos que no estamos leyendo porque no podemos. Si no podemos responder a algo que nos estén preguntando, es porque es porque no lo podemos leer ahorita, pero porque ha estado el tema de la lluvia fuerte, se escucha muy fuerte. Pero bueno. Sí, el planteamiento, ya nos queda poco tiempo, sería esto que se ha comentado en el chat, ¿no? Que sí es posible vivir sin doble moral. Yo creo que precisamente ahí tendríamos que partir, ¿no? O sea, volverse un radical en contra de la doble moral sería caer en lo mismo que se está queriendo quitar, ¿no? Y yo creo que lo que nos ha probado la psicología cognitiva es que mientras menos disonancias cognitivas tengamos en nuestra cabeza, vamos a sentirnos más plenos y vamos a tener menos ansiedad. Ya no lo veamos como un tema de chismes o de rumores, sino pensar que mientras más congruentes seamos en nuestras ideas, vamos a vivir más relajados y vamos a tener mucho más claro las acciones que debemos hacer, ¿no? Okay. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es ser muy honestos, muy honestas con nosotros mismos, en qué figuras se están luchando internamente, ¿no? Porque muchas veces la doble moral es porque hemos internalizado las identificaciones de diferentes personas. Entonces, de repente, ya nosotros en la actualidad tenemos un cierto tipo de ideas, pero tenemos muy introyectados a nuestros papás que nos están hablando ahí con la vocecita de no. Entonces, estamos en un choque permanente con nuestras propias ideas, ¿no? Entonces, de alguna forma, creo que cada vez que estemos a punto de lanzar un juicio moral, antes de lanzarlo, no lo hagamos por impulso, no lo hagamos a la primera, es pensar desde dónde lo estamos lanzando y si estamos plenamente conscientes de los efectos que puede tener nuestro juicio moral, ¿no? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, lanzamos juicios morales a nuestros hijos, tienen un impacto muy fuerte, o a gente querida tiene un impacto muy fuerte. Entonces, nada más detenerse antes de lanzarlo, ¿no? Así es. El día de hoy estamos en positivo, un programa atropellado. Sí, la doble moral, este tema se me hace un súper tema y quizá en alguna otra ocasión lo retomemos para que salga completito. Sí, que no se vea fragmentado. Pues sí. Bueno, muchas gracias por permanecer con todo en medio de estas dificultades. Está lloviendo bastante fuerte, pero bueno, pues al final pues la idea es aún así mantenernos en positivo, ¿no? Así es. Que tengan buen fin de semana.